recibimos a todos a nuestro espacio de Doctor Responde. Hoy nos acompaña nuestro especialista, el doctor Edgar Mesín, que va a abordar el tema obesidad, no más sedentarismo. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy internista endocrinólogo. Somos parte del grupo de médicos que vemos obesidad, sobre todo, más que todo, obesidad relacionada con ciertas patologías. Una introducción para el conocimiento de la obesidad, para que tengamos todos claridad y hablemos el mismo idioma, es reconocer la obesidad bajo una medida más exacta para hablar de quién es obeso y quién no es obeso. Nosotros hemos clasificado siempre la obesidad, y eso es a nivel mundial, entre preobesos, obesos grado 1, obesos grado 2 y obesos grado 3, que es lo que se llama la obesidad mórbida. Y eso se basa en una cosa que se llama el índice de masa corporal. Los índices de masa corporal son relaciones entre el peso y la talla, y los números, que no son mágicos, sino que salen de estudios para mirar esos pesos con qué se relacionan con respecto a enfermedades. Hablamos de que el índice de masa corporal ideal está por debajo de 25, cuando tenemos entre 25 y 27 hablamos de una preobesidad, y si ya empezamos a hablar de índices por encima ya de 30 hablamos de obesidades tipo grado 1, y si ya estamos con índices mayores hablamos de grado 2 y grado 3, cuando ya hablamos de obesidades mórbidas. La palabra mórbido quiere decir que la persona está en un altísimo riesgo de padecer una enfermedad secundaria al tener obesidad. El otro punto importante de reconocer es que la obesidad se reconoce más como una enfermedad más moderna. Moderna quiere decir de estos tiempos, y es debido a dos factores muy grandes de riesgo. Uno, que es el factor ambiental, que ha sido pues, la introducción en el mundo entero de las comidas rápidas, que nos los trajeron pues desde los Estados Unidos para acá, esas costumbres de tener muchos sitios donde comer rápidamente, que son con contenidos altos calóricos. Y lo otro es el sedentarismo, que es la falta de tiempo que hemos tenido históricamente para hacer ejercicio, que nos ha llevado a la obesidad. Los factores genéticos que nos favorecen la obesidad es otro factor, pero no ha sido el más importante. El más importante que disparó la obesidad en el mundo ha sido el factor ambiental, que es la asociación de estos malos hábitos de alimentación que hemos adquirido con una falta de actividad física que tenemos además. El estrés, ¿cuánto entra a ser importante el estrés dentro de la obesidad? Importante, porque el estrés nos genera ansiedad. La ansiedad no es otra cosa que una falta de satisfacción que hemos tenido en un momento dado y queremos satisfacernos, por ejemplo, con la alimentación que nos da placer, y esto nos ayuda a empeorar el problema de la obesidad. ¿Por qué consideramos obesidad como un problema? Porque nos genera enfermedad. Entonces, sabemos que cuando alcanzamos a ciertos pesos y teniendo una genética como factor de riesgo, disparamos enfermedades que la familia ya trae históricamente. 1. Hipertensión arterial, importante ahorita con el COVID, evitar tenerla. 2. Diabetes, que es otro de los problemas, hiperglicemias o diabetes, que es otro de los problemas. Apnea del sueño, que es esos ronquidos terribles cuando dormimos, esa falta de aire o de oxígeno nocturno, o en el día también podemos tener apnea del sueño. Osteoartrosis, se nos tiran las rodillas, principalmente las caderas, con ese sobrepeso, y la aparición de riesgos de enfermedades cardiovasculares debido a esas asociaciones de patologías como diabetes, hipertensión. Y los cánceres, hay cánceres muy asociados también con obesidad, que hoy en día se reconocen. Cáncer de colon y otros cánceres que conocemos, cáncer de mama, también se asocia también con obesidad. Bueno, doctor, previamente nuestros seguidores nos han enviado unas preguntas, entonces vamos a darle inicio, pero también invitamos a nuestros seguidores que apenas se conectan a través de Facebook y Instagram que nos envíen sus preguntas.
preguntas porque el doctor va a estar resolviéndolas aquí durante esta transmisión. Entonces iniciamos con la pregunta de Nelly Morales desde Facebook. ¿Cómo mantenerse en una alimentación saludable? Bueno, lo primero es quién nos va a guiar para hablar de qué es una alimentación saludable. Hay un principio universal, y el principio universal es que sabemos que los excesos de calorías provenientes de carbohidratos de absorciones rápidas, como son los panes, galletas, buñuelos, pan de bonos, pan de yuca, majar blancos, son malos en el sentido de que son calóricamente muy altos y no nos permite perder peso. 2. Las comidas muy grasosas, ricas en papas fritas, hamburguesas, todo lo que viene de comida rápida, son muy ricas, pero tienen el problema de que son calóricamente muy altas. Entonces, ¿cómo nos podemos meter dentro de una comida saludable? Una visita a nutrición es muy importante que nos guíen, dependiendo de nuestra edad, dependiendo del sexo y dependiendo de nuestra actividad física y de los riesgos que tengamos cardiovasculares, nos den una distribución de alimentación para que podamos llevar en el día a día, que sea una distribución de comida saludable y que sea amable y que sea posible económicamente de poderla mantener. Tenemos una pregunta desde Instagram de Vane Herrada. Paciente con hipertiroidismo controlado sin obesidad, ¿qué tan vulnerable o riesgosos son los síntomas del COVID-19? ¿Cómo lo son para los pacientes hipertensos, inmunosuprimidos, obesos, o la glándula tiroides no se ve afectada? A ver, la tiroides per se, la glándula tiroidea y el COVID, riesgo de que yo tenga complicaciones por el COVID, no. Si yo tengo un hipertiroidismo, ¿cuál es el riesgo? Es el medicamento. Sabemos que el metimazol en un grupo muy pequeño de pacientes pueden bajarme las defensas. Por eso se vigila cuando se da ese tipo de medicamento. Pero en pacientes como lo está señalando la persona que nos envía la pregunta, si está controlada, no tiene ningún riesgo porque ya pasó el tiempo en que el medicamento pudo haber tenido un efecto colateral. O sea, no tiene ningún problema. ¿Qué pasa ya con personas inmunosuprimidas por otras razones? Pacientes con cánceres, pacientes hipertensos mal controlados, diabéticos mal controlados. No es que les dé más COVID, sino que se complican con el COVID. Son personas que tienen más riesgo de hacer neumonías bacterianas o hacer cualquier tipo de complicación como cualquier otra infección que tengan. Cualquier tipo de virus independiente del COVID, pues les va peor a los diabéticos normalmente cuando están mal controlados. Pacientes bien controlados no tienen problemas, no hay riesgo de que les pase nada. Tenemos una pregunta de María Teresa Valero desde Facebook. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo se calcula el índice de masa corporal? El índice de masa corporal es el peso sobre la talla al cuadrado, así es como se da, y eso le da un valor. Esos valores, como dije en la introducción, es 25 para abajo es lo que queremos tener, 25 para arriba es lo que ya no deseamos, excepto pues en personas como que sean corpulentas, supremamente musculosas, donde esa variación se le permite por su distribución de músculo tener un peso un poco mayor y darle una relación de talla sobre la talla, el peso sobre la talla al cuadrado le da un valor un poco más alto. Pero esa es esa relación que se hace y lo que se establece son los valores que les dije. Es mayor de 27, comienza ya a haber problemas con obesidad y ya empieza a subir por encima de 30, 35, 40, ya son valores muy altos donde la cantidad de peso para la talla que se tiene es demasiado. Bueno, tenemos la pregunta de Carolina Mejía desde Facebook. ¿Cómo sé cuál es mi peso ideal? Bueno, es buena pregunta. Primero, uno tiene que preguntar qué edad tienes, 2, qué altura tienes, 3, qué actividad física haces, 4, cuáles son tus hábitos de alimentación, 5, cuáles son tus riesgos de hacer alguna enfermedad según la familia que tengas. Entonces, ahí el manejo de esas sumatoria es lo que nos da a uno el peso ideal que tengamos que manejar. Si lo vamos a hacer como índice de masa corporal, pongámosle un número mágico, 25. Sería peso sobre la talla al cuadrado, me dé
ese valor 25. Si no, entonces miramos cuál es el peso que yo he venido trayendo desde que soy una mujer adolescente, por ejemplo, si es una mujer la que me preguntó, una mujer adolescente, y si estoy entrando en una edad temprana, a la edad adulta temprana, mirar si puedo mantener ese mismo peso. Ese mantenimiento del peso durante mucho tiempo, sin que yo tenga ninguna afectación física, puede llegar a ser mi peso ideal, siempre y cuando lo mantenga más o menos en índice de masa corporal alrededor de 25. Bueno, tenemos una pregunta desde Instagram de Lina GT. ¿Cómo acelerar el metabolismo? Eso fue en las intenciones del siglo XVIII, siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que los primeros obesos que empezaron a aparecer cuando vino la revolución industrial y que la gente comenzó a engordarse, dijeron, bueno, queremos ser más delgados, ¿qué hacemos? Entonces se encontraban que una serie de hierbas las combinaban y la gente entonces tenía diarreas, o la gente tenía palpitaciones, o se ponían muy acelerados, o la gente tomaba extractos de hormona tiroidea en dosis muy altas, y entonces la gente perdía peso con eso. Eso es un riesgo muy grande y eso no tiene sentido. Acelerar el metabolismo no es decirle a las células adiposas, pierdan peso ustedes y el resto del cuerpo quede quieto. Acelerar el metabolismo significa que pierden el sueño, que el corazón se les acelera, que la digestión se acelera, que la piel suda más. Entonces, ese compromiso generalizado del organismo termina produciendo finalmente un efecto colateral y un riesgo cardiovascular enorme. No busquen acelerar el metabolismo. Eso es una gran mentira dentro del manejo normal de la obesidad. Perfecto. Tenemos una pregunta de Belti58. Después de un bypass hace 10 años, ¿se puede hacer otro? A ver, la pregunta que se tiene que hacer uno es, primero, ¿qué tipo de bypass se hizo? Si se hizo un sleeve, que es una manga gástrica, o se hizo un bypass completo, que es una gastrectomía. La consecuencia de haberlo hecho, que está preguntando la persona, es porque volvió a engordarse. Entonces, si usted se hizo un sleeve y volvió a engordarse, ¿en qué falló? ¿Dónde estuvo el error? El error fue que no me acostumbré a comer menos, no hice actividad física, soy una persona muy ansiosa, me hice la cirugía bariátrica sin haber hecho un estudio previo metabólico en el sentido si tenía algún factor de riesgo para volver a ganar peso. Entonces, volver a considerar una nueva cirugía es posible, lo puede hacer, y si usted se va donde una persona que hace cirugías bariátricas le va a ofrecer que sí, se la puede hacer. El problema es si va a tener éxito. Si está buscando éxito, primero revise qué fue lo que pasó para que haya tenido que volver a ganar peso con una cirugía que se supone que se le estaba ofreciendo para mantenerse delgada durante un tiempo más largo. Doctor, ¿la obesidad tendría alguna relación con temas hormonales? Total, claro. Las personas obesas tienden más a tener síndrome ovárico poliquístico. Eso significa que los ciclos menstruales se van trastornando. En los hombres, los obesos comienzan a tener más hipogonadismo, quiere decir que la testosterona al pasar por el tejido adiposo se baja, entonces su libido disminuye. Sí, claro, hay muchos trastornos hormonales debido a la obesidad por muchos factores. De Carvajal de Instagram, es el arroba, es el usuario que usa en Instagram. Nos pregunta, ¿cuántas horas de actividad física se requieren a la semana para no ser sedentario? Muy bien, yo creo que la actividad física o el ejercicio, que yo ya le llamo ejercicio, hacer un ejercicio, porque uno puede tener una actividad física laboral, que es, por ejemplo, las personas que trabajan en bodegas y que les toca caminar un poco, entonces están haciendo cierta actividad física, pero hacer ejercicio como tal, o sea, un compromiso con cambiarme de ropa y hacer una movilidad de mi cuerpo dirigida hacia mentalmente y físicamente dedicada a hacer un deporte o una actividad
de tipo de ejercicio, debería hacerse mínimo 30 minutos de intensidades progresivas con estudios previos cardiovasculares dependiendo de las edades de los pacientes, por lo menos 5 veces a la semana. Es la recomendación mundial, que es para poder mantener cardiovascular, mentalmente, osteoarticular, metabólicamente lo más activo posible. Vane Herrada nos pregunta desde Instagram: cuando hay problemas de obesidad, ¿con qué especialista se acude para controlarlo? Bueno, ¿por qué los endocrinólogos terminamos metidos en el manejo de la obesidad? Porque inicialmente, como los medicamentos que se usaron para perder peso eran hormonas tiroideas en dosis altas, y se les dijo a la gente que el problema de obesidad era por la tiroides, la cual no es verdad. Entonces quedamos matriculados nosotros los endocrinólogos en el manejo de la obesidad. Además, porque yo diría que la obesidad la puede manejar un grupo interdisciplinario, porque hay dos obesidades. Está la obesidad que me produce enfermedad y está la obesidad que es de personas que se mantienen sanas. Las obesidades sanas podrían ser manejadas perfectamente por nutrición, con unas buenas guías de alimentación, con un interés en hacer actividad física, y se van uniendo entre los deportólogos y los nutricionistas para llevar a la persona a un mejor peso. Eso es uno, eso yo lo manejo, eso yo lo llamo la parte como estética del asunto. La parte mórbida, o sea, ya si la obesidad te está ocasionándome una patología, sí puede ser de un internista que tenga orientación en obesidad, un endocrinólogo que tenga orientación en obesidad. Serían como las personas ideales en cuanto a adultos. En niños, los pediatras endocrinólogos, los pediatras generales están orientados hoy en día al manejo también de obesidades en niños, que es lo que estamos tratando de evitar tanto en niños como en adolescentes, que lleguen a perpetuar esa obesidad y a enfermarse posteriormente. Tenemos una pregunta de Marta Lucía Restrepo desde Facebook. Doctor Nesini, buenas tardes. ¿La prediabetes se considera una comorbilidad aún estando controlada? A ver, la prediabetes es como un medio limbo. ¿En qué sentido? En que tengo diabetes o no la tengo. Entonces es como un aviso, es decirle a la persona: mire, es como el preobeso, usted se está yendo para allá, usted está subiendo los niveles de glicemia. En otras palabras, es considerado un riesgo, sí, porque el empieza a hacer un poquito de presión arterial. ¿Y qué es lo que uno necesita con esa patología? Evitar que me vaya a dar daños arteriales. Recuerden, las enfermedades como la diabetes, hipertensión, obesidad, etcétera, el peligro final es que se me dañen las arterias, o sea, que me dé una enfermedad aterosclerótica y que me dé un infarto o me dé un accidente cerebrovascular. Y la prediabética es un preaviso de que usted puede llegar a tener una alteración metabólica suficiente para poderse enfermar. Enfermera cardiovascular desde Instagram nos pregunta: ¿cómo afecta al corazón el sedentarismo? A ver, el sedentarismo y corazón es básicamente por función. Si yo soy una persona que estoy en reposo permanentemente, la frecuencia cardíaca, la exigencia cardiovascular mía, pues es baja realmente. O sea, el corazón no se está exigiendo como músculo para ejercitarlo en diferentes situaciones de mi vida diaria. Si yo programo, es diferente si yo soy una persona acelerada, y entonces soy acelerado, entonces bajo escaleras, subo escaleras en mi trabajo, entonces estoy haciendo una exigencia cardiovascular, mi corazón está exigiéndose más, pero lo estoy exigiendo bajo un estrés. Mi pensamiento está puesto en mi trabajo. Yo tengo que bajar y subir escaleras porque mi jefe me está exigiendo que baje y suba papeles, y yo sí estoy haciendo ejercicio o me estoy ejercitando, pero lo estoy haciendo negativamente. Ese no es bueno. Yo diría que lo mejor es que la gente se programe en el tiempo, en el día, media hora, como le dije, 45 minutos, para hacer un ejercicio cardiovascular, ya sea bicicleta, ya sea que hagan elíptica o ya sea caminar rápido,
y que su mente esté concentrada en hacer ejercicio, que no estén pensando en su trabajo, ni en el jefe, ni en la jefa, que lo están fregando la vida, sino estoy libre y estoy haciendo un ejercicio para mí, para yo respirar bien, para yo sudar bien, para yo programarme diariamente en ejercitarme. Eso es un ejercicio cardiovascular adecuado y eso quitaría quitaría de encima el riesgo de que los sedentarios simplemente nunca ejerciten la parte cardíaca. Tenemos una pregunta de Jimena Restrepo desde Facebook. Buenas tardes, doctor. ¿La ansiedad generalizada se puede provocar por temas hormonales? Y desea conocer si los endocrinos son los encargados de tratar la parte hormonal. A ver, la ansiedad y la parte hormonal, uno puede tener ansiedad por enfermedades como el hipertiroidismo. El hipertiroidismo, que es un exceso de producción de hormona tiroidea, puede generar ansiedad. Hay una patología que es muy conocida en el mundo que se llama la psiconeuroinmunoendocrinología, que es, yo estoy muy ansioso por cuestiones externas, ¿cierto? Estoy sin trabajo, estoy sin plata, tengo una preocupación porque tengo que matricular a mi hijo. Eso me va generando una ansiedad que me puede generar patologías ya desde el punto de vista somáticas, o sea, psicológicas, endocrinas, cualquiera se puede conectar, porque el sistema está conectado. Los sistemas de neurotransmisores con sistemas hormonales se conectan y terminamos haciendo patologías endocrinas secundarias a problemas de tipo psicológicos. Eso es una conexión. Lo otro, el sistema hormonal, ¿quién lo maneja? Normalmente los endocrinos. Los endocrinólogos que tenemos en adultos, endocrinólogos en pediatría, endocrinólogos en ginecología, depende de las necesidades, son los endocrinólogos los que tienen más que ver con los sistemas hormonales. Bueno, doctor, y ya finalizando con nuestras preguntas, tenemos una pregunta desde Instagram. ¿Qué se debe hacer cuando a pesar de la dieta balanceada y el ejercicio no se pierde peso? Bueno, el no perder peso, el estar estancado, a pesar de que yo estoy manejando bien mi alimentación y mi actividad física, la pregunta es, ¿por qué necesito perder más peso? Si lo necesito más por la parte estética o lo necesito más por la parte médica. Si es por la parte estética, yo lo diría, sígalo insistiendo, trate de no meterse con medicamentos, trate de seguir mejorando su alimentación, vuelva otra vez a reestructurar otra vez su actividad física para ver si en algo está fallando y no le permite perder peso. Si ya está enfermo, o sea, si yo necesito perder peso y yo estoy haciendo mis cambios de alimentación y estoy haciendo bien la actividad física y persisten mis patologías latentes, yo puedo recurrir ya a tratamientos médicos. Ya puedo usar medicamentos que arrastren grasa a nivel digestivo o puedo usar medicamentos que tengan que ver con reducción del apetito y que me puedan regular mejor los niveles de glicemia, que son medicamentos de tipo inyectados que existen. Pero esto lo dejamos al final. Y si ya tengo una obesidad que me está estorbando demasiado y yo estoy ya a riesgos cardiovasculares grandes, como por ejemplo que soy muy hipertenso, soy diabético, me toca usar demasiados medicamentos, tengo unas obesidades mórbidas, ya pasamos a la cirugía bariátrica como un recurso. Pero ojo, las cirugías bariátricas no pueden ser recursos tempranos. Las cirugías bariátricas son recursos más tarde, cuando hemos cumplido con todos los objetivos iniciales de hacer cambios de alimentación, actividad física, uso de medicamentos iniciales. Si estas cosas fracasan y mi patología de riesgo persiste, puedo pasar a una cirugía bariátrica. Bueno, finalizando entonces con nuestras preguntas, tenemos una de Diana desde Instagram. ¿Cómo debe ser la alimentación para una persona que tiene hipotiroidismo subclínico relacionado con el yodo? A ver, el hipotiroidismo subclínico es simplemente una elevación
de los niveles de TSH sin que yo tenga unas manifestaciones clínicas importantes. ¿Qué relación hay entre hipotiroidismo subclínico y obesidad? Ninguna. ¿Cuál es el problema con el yodo? Yodo no, porque en nuestro medio ya el yodo está saturado. Recuérdense que el yodo viene de la sal, principalmente sal yodada, por eso se hizo en el Ministerio de Salud, eso hace muchísimos años, y hoy en día deficiencias de yodo no hay. Entonces, se puede tener un hipotiroidismo subclínico porque se tiene una enfermedad tiroidea leve, y dependiendo de las edades se trata o no se trata. Digamos, en mayores de 60 años, hipotiroidismo subclínico son muy comunes, no las tratamos muchas, porque no las necesitan. Solamente tratamos hipotiroidismos subclínicos en las épocas del embarazo principalmente, o en el crecimiento en los niños, o en ciertas personas con riesgos cardiovasculares que necesitamos organizarle la tiroides. Pero hipotiroidismo subclínico y obesidad no hay relación. No traten de ser, o sea, no permitan ser tratados de un hipotiroidismo subclínico porque ustedes piensen que eso les va a mejorar la obesidad. No es cierto. Doctor, entonces ya para finalizar, ¿nos podría dar 5 o 3 consejos para nuestros seguidores para que eviten la obesidad y el sedentarismo? Bueno, yo creo que los consejos serían estos. Primero, no usen medicamentos no ortodoxos. O sea, lo que salen en internet, que sirve para adelgazar, ese tipo de cosas. Ojo, ¿por qué razón? Por los efectos colaterales que terminan teniendo. Segundo, traten las personas que tengan obesidad o tengan tendencias a tener obesidad, de hacer cambios en sus vidas dirigidos de manera permanente a eso. No traten de ser delgados de la noche a la mañana. No son objetivos de 3 meses, de 4 meses, no, son objetivos de largo tiempo para ir cambiando los hábitos. Lo tercero es, traten de mantener un peso ideal en cada uno, no el que les diga el espejo, sino el que les diga la salud. Si yo soy una persona corpulenta, si mis hábitos, por mucho que trato de manejarlos, no soy capaz de restringir demasiado calorías, pues simplemente aceptémonos como somos. Y eso hagámoslo con acompañamiento, ya sea de consultas con sus nutricionistas o con los médicos, y manejando los hábitos de manera permanente. Ese es mi consejo. No busquen las cosas mágicas, no busquen las cosas rápidas. ¿Por qué razón? Porque repercuten negativamente en la salud de ustedes a largo plazo. Se la están jugando por una estética, se la están jugando la salud innecesariamente. Mi consejo es, sigan reglas de juego y traten de cumplirlas y de mantenerlas, y verá que les va muy bien. Mucha suerte a todos y muchas gracias.